Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y vamos a continuar, como ya lo hemos comentado, con el estudio de la segunda carta a los Corintios. Hoy nos tocan 13 versos del capítulo 6. Y el mensaje del día de hoy se titula Paradojas. Ahora, antes de comenzar con el mensaje, quiero explicar lo que es una paradoja. Y para ello quiero preguntarles, ¿es posible quemarse con el hielo? Eso podría parecer contradictorio, ¿no? Porque lo que quema es el fuego. Pero a veces podemos decir, estaba tan frío que me quemó. Entonces pareciera que son cosas contradictorias, pero que pueden suceder. Una paradoja es justamente eso. Dos cosas que parece que no convergen entre sí, que parece que se contradicen, que parece que no pueden coexistir juntas, pero que en realidad lo hacen. Entonces una paradoja es eso, dos cosas que parecen contradictorias, pero no lo son. Y el cristianismo está plagado de paradojas. La palabra de Dios, la vida cristiana, todo esto es una paradoja. Una de las más grandes paradojas del cristianismo es que para vivir tienes que morir, ¿verdad? Entonces, pareciera que es algo contradictorio, pero es cierto. Bill Hull dice que Dios te llama a morir y que irónicamente es cuando estás más vivo que nunca. Entonces, hoy vamos a ver que Pablo menciona varias cosas que él vivió y que pueden vivir los cristianos también, que parecían ir contrarias a lo que es el cristianismo, pero que en realidad son totalmente compatibles. Vamos a ver que Pablo cita algunas contradicciones, sí es cierto, pero también algunas cosas que pueden converger juntas en el cristianismo. Entonces vamos a ir ahí a 2 Corintios 6, versículo 1. Y el versículo 1 dice así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Cuando habla ahí que son colaboradores, se está refiriendo a colaboradores de Dios. Y esto viene totalmente conectado con lo que Gama nos compartía la semana pasada, en donde él nos decía que, Pablo escribe y Gama nos explicaba este pasaje en donde dice que somos embajadores de Dios, ¿verdad? Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces, el ministro, el cristiano, se convierte en un colaborador de Dios. Eso, por supuesto, no quiere decir que estemos a la par de Dios, que tengamos el mismo nivel o la misma autoridad que Dios, de ninguna manera. Simplemente somos servidores, estamos a su servicio y Dios le ha placido que la manera en que Él va a salvar a las personas es a través de la predicación de sus hijos. Bien podría salvarlos a través de la predicación de ángeles, como hemos comentado en algunas ocasiones. Bien podría salvarlos apareciéndose Él mismo, como estas epifanías que sucedían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En donde a veces Dios tomaba la forma de un hombre, el ángel de Yahvé, o algunas otras manifestaciones. Teofanías también se le conoce con ese término, y se le aparecía a algunos hombres, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a Abraham hablando directamente con Dios. Dios podría hacer eso, pero Él le ha placido utilizar a sus mismos hijos para alcanzar a los que Él ya tiene destinados que han de ser salvos. Y en ese sentido, entonces, nosotros somos colaboradores de Dios. No solo Pablo, no solamente Timoteo, no solamente los que trabajaban en aquel entonces, sino hasta el día de hoy, todo hombre está llamado a ser colaborador de Dios, todo hombre que ha sido salvo, porque hemos sido llamados a eso, a anunciar las verdades que nos llamó, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Entonces Pablo se reconoce como tal, como un colaborador. Y hay otras citas en las que podemos encontrar este mismo término. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 3:2, la Nueva Biblia de las Américas dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes.
¿Se dan cuenta? Ahí Timoteo es nombrado colaborador de Dios. ¿Y de qué manera colabora Timoteo con Dios en la iglesia? Fortaleciendo a la iglesia, alentando a la iglesia. Ese es el trabajo que le corresponde hacer a Timoteo. Entonces podemos decir que Pablo era un colaborador de Dios en el área de los gentiles. Pedro era un colaborador de Dios en el área de la iglesia en Jerusalén con los judíos. Timoteo era un colaborador de Dios en las iglesias que Pablo había sembrado, y en ellas fortalecía a los hermanos, en ella alentaba a los hermanos. Y entonces así cada uno de nosotros hemos sido llamados a colaborar con Dios, porque todos nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo, a servir a nuestro prójimo, a fortalecer a nuestro prójimo, a alentar a nuestro prójimo, a animarlo, a consolarlo. Ya hemos visto que nosotros hemos sido consolados para consolar a otros, y en ese sentido nosotros podemos saber que tenemos esa dicha, esa bendición y ese honor de ser colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí encontramos a Pablo entonces como un colaborador que edifica la iglesia de Dios. Ahora, esto no quiere decir que todo dependa de nosotros, por supuesto, porque sabemos que la obra pertenece a Dios, que al final de cuentas quien hace la obra es Dios mismo, pero muchas veces lo hace a través de sus hijos, de quienes han sido redimidos. Luego Pablo hace un llamado a no tomar en vano la gracia de Dios, y Miguel Núñez hace el siguiente comentario: es posible ser haraganes espirituales en el uso de los medios de gracia, y la holgazanería espiritual resultará entonces en una vida de poca santificación, y una vida de poca santificación habla de poco aprecio por la salvación que hemos recibido por la gracia que nos ha sido otorgada. Cuando tenemos actitudes que van en contra de la santificación, actitudes que van en contra de la voluntad de Dios, entonces nosotros estamos tomando en vano la gracia de Dios. Porque nosotros hemos sido llamados a ser santos, porque nosotros hemos sido llamados a dejar la vida pasada. Hace 8 días veíamos uno de los versículos más emblemáticos de esta carta, que dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando no vivimos como una nueva creación de Dios, como una nueva criatura, entonces estamos tomando en vano la gracia de Dios. No quiere decir con ello que perdamos la salvación, porque la salvación no se pierde, pero sí quiere decir, en algunos casos, que esa persona realmente no ha sido salva, que no ha vivido una conversión verdadera, que no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, porque ha tomado en vano el mensaje y ha tomado en vano ese ruego que el ministro hace de reconciliarse con Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios no está dando el fruto adecuado, no está dando el fruto que se espera en la vida de una persona, la gracia de Dios está siendo tomada en vano. Algunos ejemplos, voy a poner un par de ejemplos de cómo los corintios tomaban en vano la gracia de Dios. Por ejemplo, no se reconciliaban con Pablo y eso hacía vana la gracia de Dios. Algunos corintios estaban peleados con Pablo. Imagínense, el hombre que les había anunciado el evangelio, el hombre que había sembrado esa iglesia, y algunos corintios lo menospreciaban, no se reconciliaban con él. Cuando estamos llamados a reconciliarnos, estamos llamados a perdonarnos unos a los otros. Y con Pablo no sucedía esto de parte de los corintios. Los corintios no le perdonaban, los corintios no le amaban, y entonces no estaban dando el fruto del Espíritu Santo, tomando así en vano la gracia de Dios. Otro ejemplo es que los corintios aceptaban falsos maestros, y eso hacía vana la gracia de Dios también. Porque ellos habían conocido el verdadero evangelio, ellos habían conocido la verdad que había sido transmitida de Cristo a los apóstoles y del apóstol Pablo a los corintios. Pero de repente aceptaron ellos a falsos apóstoles que traían enseñanzas contrarias a lo que Pablo les había enseñado. Y entonces esa gracia de ese evangelio glorioso, esa gracia de ese evangelio que transforma vidas, esa gracia de ese evangelio que habían recibido los corintios, la estaban dejando a un lado, porque ellos estaban aceptando otras enseñanzas que no correspondían con lo que Pablo les había hablado. Entonces estos solamente son 2 ejemplos, pero quiero que te hagas la pregunta: ¿haces algo tú que vuelva vana la gracia de Dios? Analiza tu vida, piensa en lo que has vivido esta semana, en las actitudes que has tenido,
en la forma en que te conduces, en la forma en que te comportas. Tal vez no solamente esta semana, sino algo que es un hábito en tu vida, algo que no has podido dejar de tu vida pasada, algo que has hecho y que tú sabes que va en contra de la palabra y de la voluntad de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos redarguye y que nos hace saber cuando le estamos fallando a Dios, que nos hace saber cuando tenemos algo que es pecaminoso y no nos deja estar tranquilos. Entonces piensa en eso. ¿Qué hay en tu vida que esté volviendo vana la gracia de Dios? ¿Qué hay en tu vida que aunque tú sabes que está mal, lo sigues practicando, que te cuesta dejarlo, que no has querido renunciar a ello? Y si lo identificas, pues entonces toma cartas en el asunto y renuncia a ello, corta con ello, porque es mejor entrar al reino de los cielos mancos, ¿verdad? Todo aquello que nos es ocasión de pecado, tenemos que cortarlo. Todo aquello que hace vana la gracia de Dios, tenemos que cortarlo. Y Pablo dice en el versículo 2, citando al Antiguo Testamento, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando Cristo vino a la tierra, se encarnó, se hizo hombre, Él en alguna ocasión principia su ministerio después de haber pasado 40 días en el desierto, en ayuno y pues allí, incluso siendo servido por los ángeles cuando terminó ese ayuno. Pero inicia de esta forma su ministerio y Él se dirige a la ciudad, entra en una sinagoga y toma el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías Él va a citar un pasaje que dice que se ha inaugurado el año favorable del Señor, ¿verdad? Ha llegado el año favorable del Señor. Y Jesús, al terminar de leer ese pasaje, dice: esta palabra se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Y en ese momento entonces se abre, por así decirlo, un periodo de salvación. Principia el ministerio de Jesús y entonces llega la salvación al ser humano, llega la salvación a la raza humana. Y Jesús va a principiar su ministerio, que va a durar 3 años aproximadamente, y que va a concluir en una cruz muriendo por todos nuestros pecados, que va a concluir en una cruz llevando sobre sí el castigo y la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, pero que es imputada a Cristo. Y entonces, desde ese entonces hasta la fecha y hasta que Cristo regrese, estamos en el año agradable del Señor. Estamos viviendo el favor de Dios. Estamos viendo que cautivos pasan a libertad, que ciegos espirituales abren los ojos y se dan cuenta del poder del Evangelio. Hasta que Cristo regrese, entonces es tiempo de salvación, y Pablo se lo está diciendo ahí a los corintios. Está citando al Antiguo Testamento para decir que se ha cumplido esas palabras. En el tiempo aceptable, que es el tiempo que Cristo inauguró, te he oído. Dios oye las oraciones de su creación y responde dando salvación, porque Dios no rechaza a todo aquel que se humilla delante de Él. A un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios inclina su oído hacia quien le pide salvación y se la brinda gratuitamente. En el día de salvación te he socorrido, y ese día de salvación es ahora. Ese día de salvación puede durar hasta que Cristo venga. Porque entonces sí, cuando Cristo regrese, entonces se habrán acabado las posibilidades, se habrán acabado esas oportunidades de escuchar la voz de Dios. Pero mientras eso no suceda, estamos viviendo el año agradable del Señor, y dice aquí: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y nuevamente, ese tiempo es desde que Cristo inauguró el año agradable del Señor hasta que Cristo regrese. Pero no podemos confiarnos a decir: falta mucho para que Cristo regrese. Entonces, si hay aquí alguien que no ha sido salvo, si hay en su casa alguien que no ha sido salvo, es hoy el día en que puedes buscar al Señor y hallarlo. Es hoy el día de la salvación, es hoy el día en que puedes alzar tu voz y ser oído, es hoy el día en que puedes ser socorrido, es hoy el día en que puedes recibir esta gracia del Señor, esta gracia de salvación. Y no pienses a decir: me voy a esperar hasta que sea viejito, me voy a esperar a que esté en el lecho de muerte,
Porque bien podrías morir hoy saliendo de tu casa y ser atropellado, bien podrías morir hoy por un infarto súbito, bien podrías morir hoy por cualquier cosa que no esperas y que no tienes planeada. El día de la salvación es hoy. Cuando puede ser hallado Jehová es hoy. Y nada te garantiza que pueda ser mañana o que pueda ser dentro de 1 o 2 años. Cristo puede regresar en cualquier momento y entonces esa ventana de salvación se puede terminar. Pero entonces hasta que Cristo regrese estamos viviendo ese año agradable del Señor. Hay quienes, claro, ya lo hemos aprovechado, ¿verdad? Ya gracias a la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, ya estamos viviendo en salvación. Pero si tú aún no vives en esa gracia de Dios, es ahora el momento que tienes que aprovechar. Vamos a leer el versículo 3 y la parte A del versículo 4 solamente. Recordemos que Pablo ha venido defendiendo su ministerio, ya ha dicho que ese ministerio ha sido otorgado por Dios. Y ahora dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Pablo sigue defendiendo su ministerio, su apostolado, y él dice que no da a nadie, ni él ni sus colaboradores, ocasión de tropiezo. ¿Qué otra forma de entender eso es? Ocasión de incredulidad. Es decir, Pablo está diciendo, a través de mi ministerio, de cómo lo ejerzo, de cómo confío en Dios y de cómo lo llevo a cabo, yo no doy esa posibilidad de que alguien tropiece, de que alguien no quiera recibir el Evangelio. Ya hemos visto que Pablo en anteriores capítulos se presentaba como estando delante de un juzgado y llamaba a su conciencia como el primer testigo, ¿verdad? Y decía que su conciencia le dictaba que él estaba libre de los cargos, pero también llamaba a Dios como testigo y decía que Dios mismo respaldaba su ministerio. Y entonces aquí él nuevamente vuelve a hacer esa defensa y dice, mi ministerio no da ocasión para que la gente sea incrédula, mi ministerio no da ocasión para que la gente tropiece, porque procuramos hacer eso, procuramos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a su voluntad, y procuremos vivir de una manera tal que no causemos tropiezo ni en los hermanos de la iglesia ni con los gentiles. En Romanos 2:2, Pablo acusa fuertemente a los judíos y les dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y ahí está dirigiéndose al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, que eran los judíos, y les está diciendo, esto que está escrito en el Antiguo Testamento se ha cumplido en ustedes. Ustedes han hecho que las naciones blasfemen de la palabra de Dios, han hecho que Dios mismo se ha blasfemado porque no han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces es una acusación muy fuerte a los judíos, pero recuerdo que en aquella ocasión nos compartía Mike y decía que nos hiciéramos esta pregunta, si no es que nosotros también estamos haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado delante de los gentiles. Y así como se cumplió en los judíos, puede cumplirse también en la iglesia de Dios. También la iglesia de Dios muchas veces ha sido causa de tropiezo, ha sido causa de que los gentiles no quieran acercarse a escuchar el Evangelio porque ven que muchas veces llevamos una vida hipócrita. Y a nadie le gusta acercarse a gente hipócrita, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos creer en algo, pero vivimos contrario a lo que decimos creer, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Para qué voy a ir a esa iglesia si realmente no tienen una vida distinta a la que yo llevo? ¿Para qué voy a ir a esa iglesia si te hablan de amor, pero entre ellos mismos se critican? Si te hablan de amor, pero entre ellos mismos no se apoyan. Si te hablan de amor, pero entre ellos mismos se rechazan. Y entonces muchas veces la iglesia también causa tropiezo en los gentiles. Muchas veces es causa de incredulidad. Y entonces nosotros estamos llamados a esto. Un cristiano debe llevar una vida íntegra que no dé oportunidad para que el Evangelio sea menospreciado o despreciado. Muchas veces es cierto, los gentiles están muertos en sus delitos y pecados y no van a escucharnos, a menos que el Espíritu Santo haga una obra en ellos. Pero eso es diferente a que nosotros, con nuestras actitudes, causemos que ellos rechacen el Evangelio. De por sí, por su naturaleza, lo van a rechazar muchas veces, pero no seamos nosotros la causa de que lo rechacen.
No seamos nosotros la causa de que ellos no quieran saber nada de la iglesia, que no quieran saber nada de Dios y que no quieran saber nada de su palabra. Que nuestra vida sea tan íntegra que no demos esa ocasión de incredulidad en los gentiles, así como era la vida de Pablo. Antes bien, dice, nos recomendamos, que también podría traducirse como nos presentamos. Nos presentamos como ministros de Dios. Nos presentamos como alguien que efectúa efectivamente su ministerio. Este escritor dice, los ministros del Evangelio de Cristo deben esforzarse en ser intachables en su conducta, de manera que nadie que los observe pueda sentirse ofendido. Si proclaman la palabra de Dios, pero dejan de seguir sus enseñanzas, están negando la verdad, destruyendo a la iglesia e insultando a su amo y su Señor. Esto es muy fuerte, ¿no? Si anuncias una cosa y dices creer en una cosa, pero vives de forma contraria, entonces estás negando la verdad. Aunque tú digas y proclames la verdad, la estás negando con tus hechos, la estás negando con tus actitudes. Y no solamente estás negando la verdad, que ya en sí es algo grave, sino que estás destruyendo a la iglesia. Cuando no vives de acuerdo a la voluntad de Dios y creas chismes y creas murmuraciones y no apoyas al hermano pobre y no edificas, estás destruyendo a la iglesia. Y aquí viene lo más fuerte, estás insultando a tu amo, que es Cristo, a tu Señor. Cuando dices creer en el Evangelio, pero no te esfuerzas en seguir sus enseñanzas, cuando dices creer en el Evangelio, pero vives totalmente contrario a ello, entonces estás insultando a Cristo mismo. Estás menospreciando el sacrificio que Cristo hizo por ti. Lo estás tomando en poco y estás pisoteando la sangre que fue derramada por el perdón de tus pecados, cuando no vives en una vida de santidad. Entonces estamos llamados a eso, a que algún momento podamos decir como Pablo, me recomiendo a mí mismo como ministro, y ahí está Dios de testigo, y ahí está mi conciencia, y no vivo una vida que ofenda a Dios ni que ofenda a la iglesia ni a los hombres. Claro que es bien fácil decirlo, ¿verdad? Y es duro practicarlo, pero tenemos que esforzarnos. Y ahorita vamos a ver más adelante unos versículos que Pablo practicaba la perseverancia, y es algo que también nosotros tenemos que practicar, la perseverancia. Aquí mismo, miren, aquí está en el versículo 4, pero la parte B. En mucha perseverancia. Me recomiendo a mí mismo en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones y en angustia. Aquí Pablo va a dar una lista en todo eso en donde él se esforzaba, en todo eso en donde él perseveraba. Pero que esta lista no puede ser cumplida si no somos perseverantes. La vida cristiana no puede ser llevada a cabo sin perseverancia. En El Progreso del Peregrino, que es un libro que narra de forma metafórica la vida del cristiano, hay un personaje principal que justamente se llama Cristiano. Y entonces él se da cuenta que vive en la ciudad de destrucción y que próximamente Dios va a derramar su ira en esa ciudad de destrucción y que todos van a ser destruidos. Y él decide salir de esa ciudad de destrucción para ir a la ciudad celestial. Y él empieza a decirles a todos los habitantes que va a ir, pero todos lo tachan de loco. Incluso su familia no le cree. Y entonces él comienza a salir de la ciudad y todos le dicen que regrese y él exclama, vida, vida, vida eterna. Y se va corriendo. Pero no lejos de la ciudad se encuentra con un pantano que se llama el pantano de la desolación. Y él cae en ese pantano junto con otro compañero que lo había decidido seguir, que se llamaba Flexible. Y Flexible se desanima por completo y si dice, si esto encontramos al principio del camino, no quiero saber qué me espera después y yo voy a regresar a la ciudad de destrucción porque no quiero enfrentarme con los peligros que me espera este camino. Y Cristiano dice, yo voy a perseverar, yo voy a seguir por este camino porque me espera un destino glorioso. Estoy obviamente parafraseando, no son sus palabras exactas, pero eso es lo que lo motiva a él a pesar de haber caído en el pantano de desolación. Y en el camino cristiano encuentra la feria de la vanidad, en donde cae preso, se encuentra gigantes con los que tiene que luchar, y muchas veces es tentado a dejar el camino, pero él persevera y finalmente llega a la ciudad celestial en donde es recibido en gloria. El cristiano es eso, la vida del cristiano es esa. Es una vida en donde se va a encontrar con aflicciones,
en donde se va a encontrar con pantanos de desolación, con valles que parecen de muerte, se va a encontrar con privaciones, se va a encontrar en angustias, pero tiene que perseverar. Porque todo aquel que persevere va a recibir la corona de vida, ¿verdad? Va a ser coronado por el mismo Cristo. Y entonces la vida del cristiano está llamada a perseverar. Y Dios mismo te va a infundir las fuerzas para poder perseverar. La carrera de la fe no es un sprint que se acaba en 1 segundo o en 9 segundos, sino un maratón. Perseverar es vencer. Entonces, ustedes seguramente han visto a este jamaiquino que corre rapidísimo y que rompió todos los récords de metros planos, pero acababa en 9 segundos, en 8 segundos. Pero por otro lado hay una disciplina que es maratón, que es el maratón, que pueden tardar hasta 4 horas, ¿no? Caminando, corriendo, trotando, y es desgastante. Y muchos renuncian, y muchos no terminan el maratón. Y la carrera de la fe es eso, es un maratón, en donde te vas a encontrar con dificultades, en donde te vas a cansar, en donde quizás va a haber momentos en que te vas a desanimar, pero tienes que perseverar. Y si perseveras, vas a vencer y vas a recibir la corona que Cristo tiene preparado para todos aquellos que perseveran. Entonces Pablo dice, yo he perseverado en aflicciones. Y hay quien piensa que no ha habido hombre más afligido que Pablo, además de Cristo, por supuesto. No ha habido hombre que tenga que atravesar por más aflicciones que las que atravesó Pablo. Y dice, yo he perseverado también en privaciones. Y recordemos que Pablo dice que él ha aprendido a estar contento en abundancia, pero también en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. En privaciones, muchas veces pasando hambre, muchas veces naufragando y teniendo que sobrevivir con lo que tenían a su mano, ¿no? Muchas veces en angustia, siendo perseguido, siendo apedreado, sabiendo que tiene que huir de esa ciudad, porque si no sale de esa ciudad lo van a matar. Eso debe ser angustioso, ¿no? Eso debe ser angustioso, saber que te están esperando para matarte. Pero dice Pablo, yo he perseverado en todo eso. He perseverado también en azotes. Los judíos, de acuerdo a la ley, de acuerdo a algunas faltas, daban azotes a quien infringían cierto tipo de leyes. Y la ley decía que eran 40 azotes los que se tenían que dar al que transgrediera la ley, ¿no? Los judíos entonces comenzaron a dar 39 azotes. Por si la cuenta no les salía y no querían pasarse de esos 40 azotes, decían, vamos a dar 39. Por si nos olvidamos contarnos uno, pues que no nos demos más de 40. Pero dice Pablo que él recibió 5 veces 40 azotes menos 1. Échenle cuentas y sepan cuántos azotes recibió Pablo. Eso de parte de los judíos. De parte de los romanos también recibió sus buenos latigazos Pablo. Y dice que él fue perseverante en cárceles. Pablo estuvo encarcelado y parece que era el escritorio favorito de Pablo, ¿verdad? Cada que estaba encarcelado, Pablo se ponía a alabar, a cantar y a escribir cartas. Él no se ponía ahí a decir qué miserable vida tengo, voy a dejar el evangelio, solamente me está trayendo problemas. Él aprovechaba su tiempo en las cárceles para escribir cartas y las mandaba a las diferentes iglesias para animar a los hermanos, para corregir a los hermanos. Y él dice, yo fui perseverante en azotes, en cárceles y en tumultos. Y encontramos muchas veces a Pablo siendo perseguido por multitudes. En Éfeso se levantó ahí una multitud que estaba en contra de Pablo. Y no recuerdo si fue en Éfeso o fue en alguna otra ciudad, pero se necesitaron de 200 soldados para calmar a la multitud. ¿Se imaginan el tamaño de esa multitud que se requirieron 200 soldados romanos para poder calmar, para poder proteger a Pablo? En alguna ocasión, cuando yo tenía unos 15, 16 años, acudí a un baile en el pueblo y acudió un amigo que vivía en una colonia distinta y que andaba de novio con una señorita de ahí del pueblo, que también tenía sus que veres con otra persona del pueblo, ¿no? Y entonces se juntaron todos los amigos de este chico de ahí de mi pueblo y rodearon a mi amigo. Y era una multitud que quería golpear a mi amigo.
Y yo no pude hacer nada porque estaban mis papás y me encerraron en el carro para que no tratara de defenderlo. Y estaban a punto de matar a mi amigo. Y era una multitud enorme y no se imaginan la tensión que se siente de saber que quieren golpear a una persona que tú conoces. Y no me imagino la situación de mi amigo. Verse rodeado por una multitud de hombres salvajes, ¿no? Afortunadamente no pasó nada. Lograron que lo dejaran en paz. Pero debe ser una tensión horrible, saber que te están ahí esperando para golpearte, para matarte. Y Pablo dice, yo fui perseverante en tumultos, pero también he sido perseverante en trabajos. Y aquí ya vemos algo, digamos, voluntario de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo yo no creo que estuviera buscando tumultos, que buscara ser perseguido. No era como que Pablo dijera, hey, azótenme, ya me hace falta unos buenos latigazos. Eso era algo que tenía que soportar por el amor al Evangelio, pero no era una decisión de Pablo. Sin embargo, el trabajo sí. El trabajo era una decisión totalmente voluntaria de Pablo y dice, yo he sido perseverante en trabajos. Y podemos hablar de trabajos físicos, como cuando él construía casas para poder sustentar su ministerio, pero podemos hablar de trabajos ministeriales, como Pablo iba recorriendo toda Asia plantando iglesias, anunciando el Evangelio, y a cualquier lugar a donde Pablo iba se anunciaba el Evangelio. Él era perseverante en trabajos y en desvelos. Y esto obviamente tiene que ver también con el trabajo que Pablo realizaba y probablemente también tiene que ver con oración, pasar noches enteras en oración, así como lo hacía Jesús mismo, ¿verdad? O a veces quizás las mismas preocupaciones que tenía Pablo lo hacían tener insomnio. Y eso es algo muy propio de muchos ministros, de saber que la iglesia a lo mejor no va caminando bien. En el caso de los corintios, ¿no? Los dolores de cabeza que le causaban a Pablo y que a veces a lo mejor hasta le robaban el sueño. Pero Pablo dice, yo he sido perseverante en desvelos y en ayunos. Y cuando dice ayunos, no crean que se está refiriendo a un ayuno voluntario, sino a la escasez que muchas veces tenía que pasar Pablo. Como les citaba hace rato, Pablo aprendió a estar contento en escasez también. Y muchas veces estos ayunos eran forzosos. Era porque Pablo no tenía dinero, era porque Pablo había naufragado, era porque Pablo, no sé, había sido perseguido y tenía que ocultarse en un lugar en donde quizás no podía tener comida, estaba en la cárcel en donde quizás no lo alimentaban. Y entonces él dice, yo he sido perseverante en ayunos. Y toda esta lista con la que Pablo está respaldando su ministerio es totalmente contraria a lo que hoy escuchamos de algunos apóstoles, ¿no? Que son perseverantes pero en ofrendas, ¿no? Quieren que la iglesia sea perseverante en ofrendas para poderse dar una vida de lujos. Y vemos tristemente mansiones increíbles de ministros o supuestos ministros del Señor que tienen cuentas millonarias, que tienen autos de lujos, que tienen mansiones, que tienen propiedades, totalmente contrario a lo que Pablo vivía a causa del Evangelio, ¿verdad? Y entonces lo que hoy se nos anuncia como el Evangelio de la prosperidad nada tiene que ver con el verdadero apóstol de Cristo que era Pablo y que tenía que ser perseverante en todas estas cosas. Y dice Pablo, yo he sido perseverante también en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero. La Biblia de Estudio de la Reforma dice, un verdadero ministro del Evangelio es conocido por sus palabras puras, conducta pura, motivaciones puras y un profundo amor por la gente. A eso se refiere cuando dice Pablo, he sido perseverante en pureza. Así tiene que ser un ministro, así tiene que ser un cristiano. Sus palabras tienen que ser puras. Tu conversación, lo que platicas con otras personas tiene que ser pura. Tu conducta, no solamente pública, sino privada, tiene que ser pura. Y eso se llama integridad. Tus motivaciones, ya hemos hablado al respecto, ¿verdad? Lo que genera que te comportes de cierta manera tiene que ser una motivación pura. Y tienes que tener un profundo amor por la gente, ser perseverante en pureza. Palabras, conducta, pensamiento. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si se fijan ahí está subrayado que ha sido perseverante en el Espíritu.
¿Y a qué se refiere con eso? A seguir la guía del Espíritu Santo. Por eso en Gálatas dice, digo pues andad en el Espíritu, ser perseverantes en el Espíritu, ser perseverantes en lo que el Espíritu nos redarguye, en lo que el Espíritu nos enseña a través de la palabra escrita, en lo que el Espíritu nos hace saber que está mal, en dar los frutos del Espíritu. En eso tenemos que ser perseverantes. En conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, con paciencia. Imagínense la paciencia que necesitaba Pablo con los corintios, ¿no? Que lo rechazaban, que tenían, que soportaban a pecadores, que había divisiones. La paciencia que tenía que tener Pablo con ellos era grande, y él dice, yo he sido perseverante también en bondad, porque Pablo les seguía ofreciendo su amor, y dice ahí que también con amor sincero les seguía ofreciendo su amor cuando lo menospreciaban, ¿verdad? Eso es ser perseverante, eso es amar verdaderamente, pero para todo ello necesitamos el Espíritu Santo. Entonces son las dos claves. La perseverancia, pero eso no se puede obtener sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace perseverar al cristiano. Tenemos que ser perseverantes en escuchar la voz del Espíritu Santo, en saber lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, en nuestros devocionales, en los domingos, en el culto, en la vida diaria que tenemos, ¿verdad? En las prácticas diarias que tenemos, en donde somos expuestos a la palabra de Dios, tenemos que estar bien atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y perseverar en ello, perseverar en sus enseñanzas, en su guía. Y entonces, si perseveramos en el Espíritu Santo, podremos perseverar en aflicciones, podremos perseverar en angustias, podremos perseverar en todo lo demás, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo es la clave para poder dar todos los demás frutos. En mi casa tenemos un terreno en la parte de atrás, en donde tenemos limón, en donde tenemos, anteriormente teníamos plátanos, tenemos un mango que apenas va creciendo, pero de repente lo descuidamos, el terreno, y con las lluvias empiezan a crecer muchas hierbas. Cuando yo me doy cuenta que ya están creciendo hierbas y voy y las corto, es muy sencillo cortar esas hierbas. Y entonces el terreno sigue pues dando los frutos, ¿no? En este caso los limones, que por el momento es el único árbol que está dando fruto. Pero si me descuido y no presto atención a esas pequeñas hierbas, empiezan a crecer enormes. Y después de que han crecido, tapan al limón. Y todo lo que puedes ver es hierba mala. Incluso de esta hierba que se llama mala mujer, y entonces entras a ese lugar y te espinas por todos lados, y los frutos del limón están ocultos. Así es el pecado. A veces nosotros empezamos con un pecado pequeño, y es el momento de cortarlo, pero si no lo cortamos, ese pecado se va haciendo más grande, y entonces va a llegar el momento en el que cubra los frutos del Espíritu Santo, y que tu vida ya no esté dando esos frutos, que ya no se manifiesten esos frutos, y lo único que va a haber en tu vida es pecado. Entonces, cuando descubras un pecado, por más pequeño que sea, presta la atención y córtalo de raíz, para que puedas andar en el Espíritu dando los frutos que Dios te ha mandado a dar, que Dios te ha llamado para que tú los des. Andar en el Espíritu es la clave para poder dar todos los demás frutos. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada quien, claro, tiene uno o varios dones otorgados por el Espíritu Santo para realizar efectivamente el ministerio encomendado. De esto ya hemos hablado anteriormente, así que no voy a ahondar mucho en ello, pero andar en el Espíritu es eso también, activar los dones que Dios ya te ha dado. Y lo hemos dicho, tú tienes uno o varios dones, ahora te corresponde activarlos y ponerlos al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Eso también es ser perseverante en el Espíritu, ser perseverante en lo que Dios te ha regalado y en lo que Dios le ha regalado a la iglesia a través de ti. Activa tus dones, ponlos al servicio y entonces perseverarás en el Espíritu Santo. Y al final dice con amor sincero, porque el amor nunca debe ser fingido. No tenemos por qué fingir el amor. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros, pero sin fingimiento. De forma, como dice al inicio del versículo, de forma pura. El amor debe ser puro.
debe ser sin fingimiento. Avanzamos al versículo 7, y dice Pablo: he sido perseverante en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y este versículo yo lo resumo en la siguiente palabra: el Evangelio. Está hablando del Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de verdad. El Evangelio es poder de Dios, y por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y el Evangelio también es nuestra espada de doble filo, nuestra arma de justicia. Entonces, cuando Pablo dice: soy perseverante en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, se está refiriendo al Evangelio. Soy perseverante en el Evangelio. Y nosotros tenemos que ser perseverantes en el conocimiento y en la práctica del Evangelio. Una buena ortodoxia tiene que conducirnos a una buena ortopraxis, es decir, una correcta enseñanza y comprensión de las Escrituras nos tiene que llevar a una correcta práctica de lo que es ser cristiano. El Evangelio entonces es la palabra de verdad que nosotros tenemos que conocer y practicar, es el poder de Dios que nos ayuda en nuestra vida diaria y son las armas de justicia. El Evangelio es nuestra espada de doble filo. Y en eso, dice Pablo, he sido perseverante y en eso nosotros tenemos que perseverar. Y ahora vamos a entrar en esta sección que les hablaba al principio, en esta sección paradójica. Y la Biblia de Estudio de la Reforma dice que encontramos aquí una serie de paradojas que una vez más resaltan el contraste entre el punto de vista de la era venidera y un punto de vista que es invisible al ojo natural, pero que se puede ver con los ojos de la fe. Es decir, lo que vamos a ver ahora en la siguiente sección son cosas que para el hombre natural no son comprensibles y que nosotros requerimos el ojo de la fe para poder comprender lo que vamos a escuchar ahora. Y encontramos ahí la primera paradoja: por honra y por deshonra. Entonces parecen dos cosas contradictorias. ¿Cómo una persona puede ser honrada y deshonrada al mismo tiempo? Porque anuncia el Evangelio. Y entonces Pablo era honrado entre algunos hermanos que reconocían la autoridad de Pablo. Incluso los otros apóstoles reconocían y honraban el ministerio de Pablo. En algunas iglesias honraban a Pablo, pero sus hermanos judíos lo deshonraban, porque para los hermanos judíos Pablo era un hereje, que se había desviado de las enseñanzas del judaísmo, ¿verdad? Si ahora creía en Cristo y los judíos no habían aceptado en Cristo, entonces eso era una deshonra para el judío. Y entonces Pablo se conducía de esta manera, siendo honrado por unos, pero siendo deshonrado por otros. Por mala fama y por buena fama. Y lo mismo, ¿verdad? Con cierto grupo de personas Pablo tenía buena fama dentro de la iglesia, pero en otra parte de la iglesia, en otra parte del pueblo, Pablo tener una mala fama por desertor, podría tener una mala fama por seguir las enseñanzas de aquel judío que murió en una cruz y que era falso, que había resucitado, ¿no? De acuerdo a la creencia de los judíos. Y entonces había un grupo con los cuales Pablo tenía una buena fama y otro con los que Pablo tenía una mala fama. Como engañadores, pero veraces. ¿Es posible esto? Ahí encontramos otra paradoja. Pablo era un engañador a los ojos de muchos, pero el evangelio que él anunciaba, aunque para unos era mentira, ese evangelio era la verdad y sigue siendo la verdad hasta el día de hoy. Y eso es algo que con lo que lidiamos nosotros, ¿verdad? Y muchas veces encontramos a personas que dicen: yo no creo en la Biblia porque ha sido escrita por hombres, no voy a escuchar tu mensaje porque es un mensaje escrito por hombres. Y aunque a los ojos de muchos somos engañadores, somos mentirosos y lo que anunciamos es algo que ya no está de moda, que no es popular, que no corresponde a la cosmovisión de nuestro tiempo, lo que anunciamos es algo verdadero, es algo veraz. Y aquí encontramos esta paradoja: podemos ser engañadores, pero somos veraces. Podemos ser mentirosos a los ojos de algunos, pero somos veraces, pero somos alguien que tiene la verdad, no porque esté en nosotros, sino porque está en la palabra del Señor. Aquí hay un ejemplo que encontramos en Juan, que le sucedió a Jesús, y dice que había gran murmullo acerca de él entre la multitud, acerca de Cristo. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Cristo mismo vivió esta paradoja dentro de su pueblo, ¿verdad?
porque algunos decían que cuando expulsaba demonios lo hacía a través del poder de Belcebú. Pero había otros que le creían y que sabían que era el hijo de David, y cuando pasaba le gritaban: hijo de David, hijo de David. Y entonces vemos que Cristo era al mismo tiempo honrado y al mismo tiempo deshonrado, que al mismo tiempo gozaba de mala fama y al mismo tiempo gozaba de buena fama, que al mismo tiempo era un engañador para muchos judíos, pero Cristo siempre fue veraz. Y entonces eso mismo que encontramos aquí en Cristo lo encontramos en Pablo, y muchas veces lo vamos a encontrar en nosotros. Es la paradoja o las paradojas a las que el cristiano se enfrenta. Como desconocidos, y aquí encontramos una más, pero bien conocidos. A Pablo ya lo desconocían en su pueblo, pero era conocido por la iglesia, y sobre todo, lo más importante, era conocido de Dios. A veces nosotros vamos a ser desconocidos por nuestra familia. Cuando mi mamá empezó a asistir a la iglesia, mi abuelita dijo que ya no tenía hija. Gracias a Dios, mi abuelita también al final aceptó el evangelio. Pero en un momento hubo una ruptura ahí en la familia, porque mi mamá ahora se congregaba en la iglesia cristiana, ¿verdad? Ya no en la católica. Y para mi abuelita, por un momento, desconoció a su hija. Pero al mismo tiempo que mi madre era desconocida por su propia madre, era conocida por su Padre Celestial. Y vivía con esa paradoja, ¿no? Y muchas veces nos va a pasar a nosotros, que seamos desconocidos por nuestros amigos, que nos dejen de hablar porque ya no nos amoldamos a sus moldes, porque ya no encajamos dentro de sus prácticas, y nuestros amigos, nuestras familias nos van a desconocer, pero vamos a ser conocidos delante de Dios, y eso es algo mucho más glorioso. Como moribundos, dice Pablo, mas he aquí vivimos. Eso ya hemos hablado anteriormente, que Cristo llevaba a todos lados las marcas de la muerte de Cristo, pero también llevaba consigo la vida de Cristo. Como castigados, mas no muertos. Y como castigados, probablemente Pablo se está refiriendo a disciplinas de parte de Dios. Imagínense, el mismo Pablo tenía que ser disciplinado muchas veces, y Pablo tenía un aguijón en la carne para que se mantuviera humilde. Nosotros necesitamos disciplina. Si Pablo necesitaba disciplina y necesitaba un aguijón que lo mantuviera humilde, creo que nosotros también muchas veces lo necesitamos. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios nos consuma, ¿verdad? Muchas veces Dios nos disciplina, pero no nos consume, y nos disciplina porque nos ama. Y entonces, aunque a veces pareciera que estamos siendo castigados por Dios, en realidad estamos siendo corregidos. Y es otra más de las paradojas que vive el cristiano. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Cualquiera que viera la vida de Pablo podría decir que llevaba una vida miserable, que llevaba una vida digna de lástima, ¿verdad? Podrían voltear a ver la vida de Pablo con enfermedades, con las marcas del encarcelamiento en sus muñecas, en sus tobillos, a lo mejor hasta enflaquecido a causa de los ayunos, a causa de las angustias. Y podrían ver a lo mejor en Pablo a alguien totalmente desmejorado, pero dice Pablo, siempre estamos gozosos. Y ese gozo tiene que ver con el gozo de la salvación, que es un gozo que está más allá de lo que podemos encontrar en esta tierra y en esta vida. Y aunque a veces pasamos por dificultades, el cristiano siempre puede tener gozo en su corazón de saber que tiene un Dios que le ama, que tiene un Dios que le defiende, que tiene un Dios que le protege, que tiene un Dios que es Padre de consolación, que tiene un Dios que es Padre de misericordia, que tiene un Dios que ha prometido una vida futura gloriosa. Y entonces en el cristiano, aunque hay cosas que podrían entristecernos, siempre podemos estar gozosos. Como pobres, dice Pablo, mas enriqueciendo a muchos. Y esta es otra más de las paradojas del cristiano, que a veces, sí es cierto, va a tener carencias económicas, pero tiene un tesoro en los cielos que no se puede comparar con nada, que tiene un tesoro en los cielos que vale mucho más que cualquier posesión que tú pudieras tener en esta tierra. Y aunque perdieras todos tus bienes materiales, sigue siendo rico. Sigue siendo rico en Cristo y en las bendiciones celestiales que Él nos ha otorgado y que nos ha prometido, porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de un reino venidero. Y entonces estamos siendo enriquecidos por Dios gracias a la herencia que nos espera en el cielo. Como no teniendo nada,
Pablo no tenía ni una casa, tenía que llegar a pedir posada en cada ciudad a la que iba, o a lo mejor construirse una casita de esas de acampar. Pablo no poseía nada en esta tierra, pero dice, lo poseíamos todo. Y lo poseía todo por esta parte de que somos coherederos. Y somos coherederos de un reino celestial. Podríamos no tener nada en esta tierra y sin embargo lo tendríamos todo. Y fíjense lo que dice Hechos 3:6. Mas Pedro dijo a esta persona que pedía limosnas, le dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel lisiado se levantó y empezó a brincar y entró al templo alabando a Dios. Pedro no llevaba ni un quinto en su bolsillo, pero llevaba el poder de Dios, llevaba el evangelio, y entonces era un pobre rico. Era alguien que no tenía nada, pero que lo tenía todo. Y entonces el cristiano es así. Podemos carecer de muchas cosas, pero seguimos siendo ricos. Podemos perder todo como lo perdió Job, pero nos sigue esperando una herencia celestial. Segunda de Corintios 6, 11 al 13. Y estos son los últimos versículos de Corintios que vamos a leer. Y dice Pablo, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también a vosotros. Aquí Pablo ha dejado ya de defender su ministerio y ahora pasa a hacer una petición a los corintios y les está diciendo, nosotros hemos abierto nuestra boca para anunciarles el evangelio y hemos abierto también nuestro corazón para amarles. Y así como nosotros les hemos amado, y yo especialmente, Pablo, les he amado y son como hijos míos, les pido que ustedes también me amen, que ustedes también abran su corazón para conmigo y para con nuestros colaboradores. Josh dice que un gran corazón es el que está ensanchado por el amor, y un corazón estrecho es el que está vacío de afecto generoso. Y todas estas paradojas que hemos visto, todas estas aparentes contradicciones, Pablo las soportaba y Pablo las toleraba, y toda esa lista en donde fue perseverante, Pablo las toleraba porque tenía un gran corazón, un corazón ensanchado por el amor. Y sin embargo los corintios tenían un corazón estrecho que en donde no cabía Pablo. Era tan estrecho que no podía albergar a Pablo, siendo que Pablo les había anunciado el evangelio. Pero el corazón de Pablo era tan grande que a pesar de todo lo que sufría, a pesar de todas las aflicciones, azotes, cárceles, hambre, él podía amar todavía a la iglesia. Y déjame leértelo en la Nueva Versión Internacional. Y Pablo dice, hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par. Y yo creo que ese es algo que podemos aplicar también nosotros. Abrir nuestro corazón de par en par a nuestros hermanos. Que nuestro corazón no sea estrecho de manera que no quepa el amor hacia nuestros hermanos. Que no esté tan estrecho que no quepa el amor hacia aquel que también Cristo ha redimido. Hay que abrir nuestro corazón de par en par para que quepan ahí todos nuestros hermanos, toda la iglesia, toda la comunidad de fe que nos reunimos aquí para alabar a Dios. Que el corazón de David se abra para todos y que el corazón de todos se abra para David. Que el corazón de mi hermano Eve se abra para todos y que el corazón de todos se abra para albergar a mi hermano Eve. Y así sucesivamente con cada uno de nosotros. Dice Pablo, para corresponder del mismo modo les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par. Iglesia Cristiana de Benecer, abre tu corazón de par en par para amarnos los unos a los otros. Y entonces, cuando abrimos nuestro corazón de par en par y nos apoyamos los unos a los otros, es más fácil ser perseverante. Es más fácil ser perseverante cuando tienes un compañero de viaje. Dicen por ahí, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado.
Es más fácil ser perseverante cuando has abierto tu corazón para albergar a otros y cuando ese otro te ha correspondido y ha albergado dentro de tu corazón también tu vida. Y entonces pueden ser perseverantes ambos y entonces en el camino, aunque haya obstáculos, se pueden levantar. Y si uno cae, el otro lo levanta, ¿verdad? Y si uno se desanima, el otro lo anima. Y si uno tiene una herida, el otro lo cura. Pero es más fácil ser perseverante cuando viajamos acompañados. Hay que abrir nuestro corazón de par en par, entonces, no solamente para recibir el Evangelio, sino para recibir a nuestros hermanos. MacArthur dice lo siguiente: como Pablo, cualquier creyente que participa en un ministerio fiel de reconciliación debería anticipar el ser rechazado y aceptado, las paradojas que veíamos hace rato, aborrecido y amado, así como experimentar alegrías y penalidades. Esto es lo que Jesús ya había enseñado a sus discípulos que esperaran de una vida de servicio a Él. Entonces, si tú vas a servir a Dios, si tú sirves a Dios, tienes que estar preparado para esto, para vivir con estas paradojas, para ser amado dentro de la iglesia, pero aborrecido por el mundo, para experimentar alegrías también, pero para experimentar penalidades, para ser rechazado y para ser amado, para gozar de honra y para gozar de deshonra, para gozar de buena fama y de mala fama. Tienes que estar preparado así como Pablo lo estuvo y ser perseverante. Y termino con esto, con este comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma, que dice: las características distintivas que muestran la autenticidad de la declaración de Pablo de servir a Dios son las diversas formas de aflicción junto con demostraciones de integridad, amor por los demás y perseverancia. De manera implícita, Pablo está contrastando el verdadero servicio al Señor con los falsos apóstoles, quienes evitan y desprecian el sufrimiento y quienes además ocultan y restringen la verdad con el propósito de obtener renombre. Las características distintivas de un ministro no es el dinero, no es la prosperidad, sino es todo lo que acabamos de ver hoy. Si alguien te habló del Evangelio diciéndote que se iban a acabar todos tus problemas, déjame decirte que te mintieron, te engañaron, te tomaron el pelo. Muchas veces tus problemas van a acrecentarse todavía más cuando tú decides vivir una vida cristiana. Pero esos problemas van a ser ligeros porque vas a tener un compañero que no te abandona y es el Espíritu Santo. Porque vas a tener la compañía del Dios Todopoderoso contigo. No se van a acabar ni tus enfermedades, no se van a acabar ni tus problemas, no se van a acabar tus aflicciones, tus angustias, pero vas a tener un consolador, pero vas a tener a alguien que va de tu lado, que no te abandona en el valle de sombra de muerte, que con su vara y su callado te va guiando, te va protegiendo, que está aderezando mesa delante de ti. Y entonces la vida del cristiano es paradójica, podría parecer contradictoria, pero es la mejor vida que pudieras tú llevar a cabo, que pudieras vivir, porque es una vida que, aunque termine mal, le espera un futuro glorioso, que aunque sufra mucho aquí en esta tierra y aunque carezca de todo, le espera un tesoro en los cielos. Y entonces por eso estamos llamados nosotros a acumular tesoros en el cielo donde no entra la polilla, ¿verdad? Acumulemos tesoros allá, abramos nuestro corazón de par en par, vivamos una vida de perseverancia, una vida de santidad y una vida también de comunión los unos con los otros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cuando la palabra de Dios nos dice que somos ministros de Dios, o sea, no solamente los hermanos que ministramos acá, sino nos recomendamos nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y esto nos da una carga que hay que enfrentar. ¿Quién no ha pasado por impaciencia? ¿Quién no ha pasado por tribulaciones, por necesidades, por angustias, por azotes, por desvelos, por pureza,
por conocimiento, por longanimidad, por bondad, por escasez del Espíritu Santo. Vamos a decirle a Dios que nos ayude a cumplir este ministerio que nos ha encomendado. Oramos. Padre, te damos gracias porque a través de tu hijo Pablo, que lo inspiraste en grande manera para que podamos tener como ministros tuyos, pero también como refugio, como iglesia, tener este respaldo, Padre. Gracias porque nos has encomendado esto. Ahora te pedimos que lo podamos hacer, que podamos tener la paciencia correspondiente a los que están cerca de nosotros, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros empleados, nuestros jefes. Padre, que a través de la tribulación podamos reflejar que tú moras en nosotros y podamos dar testimonio de que todo lo controlas tú. Padre, ayúdanos a ser sensibles a las necesidades que tiene mi hermano y poder auxiliarlo y poder cumplir este ministerio. Padre, el que está pasando por la angustia, ayúdanos a tener un corazón amoroso por mis hermanos que están pasando por falta de trabajo, de escasez. Padre, te suplicamos que tú nos hagas hacedores de este mensaje que nos has encomendado. Tenemos tu Espíritu Santo y esa es la confianza que podemos tener, que tú nos puedes dirigir para saber cómo apoyar, cómo ministrar, y así que tu evangelio sea proclamado. Y que no nos que no nos atemorice o que no nos avergüence el hecho de quedar deshonrados ante tu evangelio, sino teniendo en mente que la honra es para ti, solo para ti. La fama, Padre, es solamente la tuya. Tenemos un lugar seguro y ese lugar es en el cielo, Padre. Ahí la fama suprema serás tú, Padre. Así que mi fama no importa. Padre, queremos ser veraces para actuar correctamente en este mundo. Queremos ser conocidos, Padre, pero por tu Hijo Jesucristo, por tu Hijo que murió en la cruz por mis pecados y murió en la cruz por los pecados que podría motivar, instar, redarguir, corregir hacia mi hermano, Padre. Esta gente moribunda que necesita vida, esta gente con sentencia a una separación totalmente lejos de ti, que necesitan vida espiritual. Padre, te necesitamos para que todo este gozo que tú nos compartes a través de esta palabra, que no estemos entristecidos, sino más bien gozosos. Y si estamos entristecidos, Padre, que sea por nuestra debilidad y nuestra mortandad, Padre, que ansiamos una restauración completa. Padre, queremos ser pobres en espíritu, pobres, miserables, para que tú nos enriquezcas en grande manera en tu salvación. Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, por Cristo Jesús. Amén.